Entonces, ¿de qué se va a tratar la clase de hoy? Hoy vamos a juntar los conceptos de respuesta temporal, los conceptos de estabilidad, ecuación característica, lugar de raíces, para ver cómo, con todas esas herramientas que hemos estado desarrollando a lo largo de estas clases, podemos empezar a diseñar controladores para que los sistemas respondan de la manera en que nosotros necesitamos. O sea, respondan según las características de los requerimientos. Entonces, ¿qué nos motiva? Bueno, ya estuvimos viendo que las raíces del denominador de la función de transferencia, que las llamamos polos en el caso de los sistemas de lazo abierto y raíces de la ecuación característica en el caso de sistemas de lazo cerrado, determinan la forma que va a tener la respuesta temporal, ¿sí? Así como la estabilidad absoluta y la estabilidad relativa. ¿Cómo es esto? Bueno, si recuerdan, cuando vimos la función de transferencia prototipo de los sistemas de primer orden, la dinámica de la respuesta, o sea, el tiempo que demoraba en establecerse, o todo lo que pasaba desde que ponemos el escalón a la entrada hasta que el sistema se establece, está dominado, está determinado por la posición del polo de esa función de transferencia de primer orden. Cuando pasamos a las de segundo orden, vimos que la dinámica del sistema también dependía de la ubicación de los polos. Y vimos que íbamos a tener respuestas sobreamortiguadas, críticamente amortiguadas, subamortiguadas u oscilatorias, según la ubicación de los polos. Si los polos, si los polos son reales pasa una cosa, si son complejos conjugados pasa otra, si son imaginarios pasa otra. Además de eso, tenemos también que en los sistemas de segundo orden hay dos parámetros que caracterizan la, la dinámica del sistema y que se encuentran en el denominador de la función de transferencia, que son zeta, el coeficiente de amortiguamiento relativo, y omega n, la frecuencia natural no amortiguada. De ellos dos dependen cosas como el sobrepasamiento, el tiempo de establecimiento y el tiempo pico. También hablamos de estabilidad absoluta y relativa. Dijimos que la posición de los polos y la posición de las raíces de la ecuación característica son las que determinan la estabilidad. Entonces, en sistemas de lazo abierto, ¿qué tenía que ocurrir? Que todos los polos del sistema tengan parte real negativa para que el sistema sea estable. Y por supuesto, en los sistemas a lazo cerrado tiene que ocurrir lo mismo. Todas las raíces de la ecuación característica tienen que tener parte real negativa para que el sistema sea estable. La diferencia está en que cuando hablamos de sistemas a lazo cerrado, vimos que la estabilidad no solo depende de las características, de la naturaleza del sistema, sino también de las variables que nosotros podemos ir agregando. En esta figura que ven acá, en esta figura de acá, tenemos un sistema a lazo cerrado donde hemos agregado un parámetro, ¿sí? El parámetro K. Omega n es la frecuencia natural no amortiguada. Ahí está. Entonces, en un sistema realimentado, las raíces de la ecuación característica se pueden modificar al cambiar la ganancia K. Eso lo estuvimos viendo la clase pasada cuando hablamos de estabilidad relativa. Entonces, y también estuvimos viendo cómo podíamos calcular la posición de las raíces según esa ganancia. Y hoy vamos a ir más adelante con eso.
Le habíamos comentado que ese método se llama el método del lugar de las raíces. ¿Mm? ¿En qué consiste? Consiste en relacionar las raíces de la ecuación característica conforme varía K con los parámetros zeta y omega n en el plano complejo. Y acá hay un tema importante. El lugar de raíces se aplica únicamente a sistemas a lazo cerrado. ¿Por qué? Y porque necesito un parámetro para variar, que es esta ganancia de acá, que aparece en el denominador de la función de transferencia gracias a la realimentación. ¿Sí? En sistemas de lazo abierto no tiene sentido hacer esto porque la ganancia no cambia la ubicación de los polos. ¿Se entiende eso? Bueno, supongo que sí. Sí, sí, todo bien. Bárbaro. Excelente. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos este lugar de raíces? Hay dos formas, fuerza bruta o algoritmo. En los libros van a ver desarrollados el algoritmo con el título de método de lugar de raíces, por ejemplo. Yo no quiero que lo estudien, porque nosotros no vamos a hacer eso, ¿sí? Ese método. Bien, entonces decíamos, para el cálculo se puede usar fuerza bruta o algoritmo. Más allá de que nosotros vamos a usar la fuerza bruta, o sea, vamos a usar software para determinar y dibujar el lugar de las raíces, es muy importante saber de dónde viene. Entonces, vamos a estudiar un poquitito de la teoría, un poquito, lo justo y necesario como para entender qué es lo que estamos haciendo y qué significa la gráfica que vamos a ver. Bien. Entonces, este es un sistema genérico realimentado. Una entrada de escalón, una ganancia K, la función de transferencia del sistema, la salida, que se realimenta y pasa a través de un sensor que puede tener una función de transferencia y vuelve acá al comparador de donde sale la señal de error. La función de transferencia de este sistema de lazo cerrado es I sobre R igual a K por G sobre 1 más K por G por H. La ecuación característica de este sistema es justamente el denominador de esta función de transferencia igualado a 0. Lo que nos interesa a nosotros es evaluar el comportamiento de las raíces de esta ecuación característica conforme varía este parámetro. Y ustedes todavía intuitivamente ya saben que cuando variamos las raíces, cambia la forma de la respuesta, ¿no? Habíamos dicho, la podemos hacer subamortiguada, sobreamortiguada, inestable. Pero todavía no saben muy bien cómo es que eso ocurre o cómo nos puede servir esto para diseñar. Todos estos conocimientos son los que vamos a ir juntando esta clase. Bien, vamos a pasar ahora ¿cómo aplicamos la solución de fuerza bruta? Teníamos esta ecuación característica, 1 más K por G por H igual a 0. ¿Sí? Si suponemos que G y que H son dos cocientes de polinomios que tienen un polinomio numerador sobre un polinomio denominador, ¿sí? Es decir, si a esto yo lo puedo escribir como 1 más K por un cierto numerador en S dividido un cierto denominador en el numerador y en el denominador, en estos polinomios, estoy incluyendo el producto del numerador de G y el producto del numerador de H, y en el denominador
estoy incluyendo el producto del denominador de G y el denominador de H, ¿sí? Si tenemos esta forma de ecuación característica, este denominador acá abajo molesta, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar en ambos miembros de la ecuación por d de s, o sea, multiplicamos en ambos miembros por el denominador. Cuando hacemos 0 por el denominador, sigue quedando 0, y cuando hacemos k por n de s sobre d de s por d de s, esto desaparece, y cuando multiplicamos 1 por d de s, este 1 se transforma en d de s, ¿sí? Y eso es lo que tenemos acá, en esta otra fílmina. Recordando que la ecuación característica del sistema de lazo cerrado de la figura es d de s más k por n igual a 0, entonces, ¿cómo podemos calcular la evolución de las raíces de este polinomio usando la fuerza bruta? Muy fácil. Con un bucle, decimos k igual a 0. Mientras k sea menor que algún número, vamos a dibujar en el plano complejo la parte real de las raíces del denominador más k por el numerador contra la parte imaginaria de las raíces del denominador más k por el numerador. Y luego vamos aumentando el índice, ¿sí? Para que este bucle vaya evolucionando. ¿Mm? Ese es el método de fuerza bruta. Está claro que hacer esto sin el auxilio de una computadora y de software no tiene sentido. Es una locura. Por eso se desarrolló el siglo pasado, ya es correcto decirlo, el método del lugar de raíces, que es un método que consiste en 10 pasos que permiten hacer este mismo dibujo, el mismo dibujo que vamos a presentar acá, pero sin cálculos. Es fantástico, pero consume tiempo. Consume tiempo y no es tan preciso, por supuesto, como esto que estamos haciendo acá. Ok, bueno. ¿Qué tenemos acá? Vamos a hacer la prueba. Bien, ¿qué tenemos acá entonces? Vamos a ver cómo aplicamos esta técnica en un sistema de segundo orden. Entonces, fíjense que tenemos un script donde lo primero que hacemos es cerrar todas las ventanas, limpiar todo lo que hacemos normalmente, y luego vamos a definir un valor de omega n y un valor de zeta, ¿sí? Ya con este valor de zeta puedo estimar que no sé cuál va a ser exactamente el valor de las raíces, ¿sí? De la ecuación característica, pero sí puedo estar seguro de que van a ser reales y distintas. Luego armamos la función de transferencia para tenerla de referencia por ahora. Solo para tenerla de referencia, vamos a ver qué pinta tiene. Acá hay un error, omega n al cuadrado, ahora sí. Ahí está. Bien, 100 sobre s cuadrado más 24s más 100. Perfecto. Ahora, vamos a tomar el numerador y lo vamos a escribir en forma polinómica. ¿Sí? El numerador de esta función de transferencia es omega n al cuadrado. ¿Sí? Ahora, en la línea 9, yo voy a escribir eso, pero de forma polinómica. ¿Ok? Haciendo 0 por s cuadrado más 0 por s más omega n cuadrado. Y ahora vamos a ver por qué. Y luego en la línea siguiente, en la línea 10, vamos a escribir el denominador de la función de transferencia, que es que es s cuadrado más 2 por zeta por omega n más s más omega n cuadrado. ¿Mm?
Entonces, ¿por qué escribí en la fila 9 el numerador de esta forma como un polinomio? Para poder después sumarlos y, sin ningún tipo de problema y combinarlos. Ahora, en NF tengo el numerador de la función de transferencia y en DF tengo el denominador de la función de transferencia. Bien, vamos a hacer una figura, la mantenemos y ahora tenemos un par de índices. Yo lo hice un poquito más complejo de lo que estaba de lo que vimos en la filmina, pero en esencia van a ver que es lo mismo. Ponemos estos índices y fíjense lo que va pasando acá. ¿Qué vamos a hacer? En este bucle, mientras i sea menor que 10, lo que vamos a hacer es dibujar la parte real de las raíces de el denominador más k por n de f contra la parte imaginaria de esas mismas raíces. ¿Sí? Contra la parte imaginaria de el denominador más k por n de f. Todo lo demás, esto es el marcador, esto es el espesor de la línea, el tipo de línea, el color, todo esto no afecta al dibujo en sí. Lo único que vamos a lograr con esto es apreciar cierta claridad en lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, miren, yo voy a poner un breakpoint acá y voy a correr este código ahora y lo vamos a ir viendo línea por línea. Ok. Dibujamos la figura. Entramos en esta primer línea. La corremos. Y si ahora vamos a ver la figura, fíjense que lo primero que hemos dibujado son las dos raíces de la ecuación característica cuando k es igual a 0. En la primera vez que pasó, k era igual a 0. Ahora ya está diciendo la pantalla k es igual a 1 porque acá hemos actualizado el valor, ¿sí? Pero en este primer instante k era igual a 0. De hecho, este era G, nosotros podríamos hacer roots de, fíjense, vamos a pedir las raíces del denominador, que es 1, 24 y 100, y dan menos 18 y menos 5. Y si nos fijamos acá, esos son los valores que están apareciendo acá. Esta es la raíz de menos 5,3 y esta es la raíz de menos 18. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando k vale 0, si k vale 0, el polinomio numerador no afecta el valor de las raíces. Entonces, cuando la ganancia vale 0, las raíces de la ecuación característica se ubican, se posicionan exactamente en los polos de la función de transferencia de lazo abierto. Se los voy adelantando, ya vamos a ver esto con más profundidad. Ahora, cambiamos el valor de k, vamos a hacer un step, simplemente, me parece que va a ser más claro. Cuando hacemos ese step, aparecieron estas dos raíces. ¿Qué quiere decir esto que estamos dibujando acá? Que para nuestro sistema a lazo cerrado, si la ganancia vale 0, las raíces de la ecuación característica se van a posicionar acá, y si k vale 1, las raíces se van a posicionar ahí. Continuamos. Dibujamos ahora con k igual a 2, y ahí aparecen las raíces, y así sucesivamente, hasta que finalmente vamos a terminar saliendo de ese loop. Bien, que eso es un poco lo que estamos viendo acá, ahora, en esta imagen. Noten cómo
Por estas líneas que aparecen acá atrás, por ahora no se preocupen, pero noten cómo a medida que el color se va yendo hacia a un tono más claro, la ganancia va aumentando. Y con ello la posición de las raíces de este sistema. ¿Sí? Ese es el principio básico de cómo funciona, cómo se dibuja el lugar de las raíces. ¿Sí? Por supuesto que si yo achico el paso y genero más intervalos, voy a lograr un dibujo más continuo. Y eso es justamente lo que hace MATLAB y lo que hace Octave con un comando que se llama rlocus. Lo que vemos aquí ahora, a ver, ¿qué se ejecutó acá? Se ejecutó este comando, rlocus. Rlocus que tiene como argumento la función de transferencia de lazo abierto. Queremos calcular las raíces de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado y para eso usamos la función de transferencia de lazo abierto. Eso quedó evidenciado acá también. ¿Sí? Eso quedó evidenciado ahí y está evidenciado también en nuestra filmina, donde, si recuerdan, habíamos partido de un sistema de lazo cerrado. Encontramos su función de transferencia de lazo cerrado y de ahí partimos a la ecuación característica. Y luego de esta ecuación característica buscamos sus raíces. ¿Usando qué? Usando la función de transferencia de lazo abierto. Ya en una filmina, en un par de filminas más, va a quedar todavía más claro esta idea. Volviendo a MATLAB, entonces, MATLAB Octave es lo mismo con rlocus y pasando como argumento G, o sea, la función de transferencia de lazo abierto, MATLAB hace este trabajo. Prolijo, lindo, hermoso. Y nos devuelve este gráfico de acá. ¿Sí? Con una ventaja enorme. Acá vemos entonces la evolución de las raíces a medida que va variando la ganancia. ¿Y qué extra tiene esta herramienta? Que si nosotros cliqueamos ahí, si nosotros cliqueamos sobre el gráfico, podemos ubicar, por ejemplo, este punto del gráfico donde las raíces son reales e iguales, ¿sí? Y este gráfico nos dice qué ganancia tiene que tener o qué valor tiene que tener la ganancia para que las raíces sean reales e iguales. Y por ejemplo, si nos posicionamos por acá, en 0,3, llevamos la ganancia a 0,3. Quiero poner acá un marcador y acá otro. Más o menos por ahí. Entonces, si llevamos la ganancia a 0,3, las raíces van a estar posicionadas acá y nuestro sistema va a ser sobreamortiguado. Si aumentamos el valor de la ganancia, digamos, lo traemos a 31, ahí está, las dos raíces ahora van a ser complejas conjugadas, ¿sí? Y el sistema va a tener entonces otro tipo de características. Vamos a haber pasado de un sistema con sobreamortiguamiento, un sistema sobreamortiguado, a un sistema subamortiguado.
¿Mm? Entonces, el lugar de raíces nos da esa información, nos dice qué ganancia, qué valor hay que darle a la ganancia para lograr determinada característica en la respuesta temporal. Por ejemplo, acá vamos a dibujar algunos ejemplos a continuación con una ganancia, veamos acá en la fila 33, con una ganancia de 0,3, ¿qué esperamos? Bueno, con una ganancia de 0,3 vamos a estar en esta condición, con un sistema que va a responder sobreamortiguadamente. Luego, con una ganancia de 0,44, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos con una ganancia de 0,44? Que el sistema sea críticamente amortiguado. Fíjense que acá la ganancia, justo en el punto, medio que desaparece. Después vamos a hablar de algunos problemitas que tiene esto. Pero ahí tenemos la ganancia de 0,44, las raíces reales e iguales. Esperamos que la respuesta del sistema a lazo cerrado, por supuesto, por eso dice feedback, sea críticamente amortiguada. Y luego, con una ganancia de 8, si nos venimos por acá, si bajamos hasta 8, 1, bueno, acá los saltos son muy grandes, lamentablemente. Sí, el MATLAB hace un salto muy grande acá. Entonces no puedo ubicar exactamente la ganancia de 8, pero ustedes se darán cuenta que lo que vamos a esperar van a ser raíces complejas conjugadas y por lo tanto una respuesta subamortiguada. Y vamos a ver si eso pasa. Y eso es efectivamente lo que vemos acá. Con distintos valores de ganancia, respuesta críticamente sobreamortiguada, perdón, críticamente amortiguada. Esta tiene el tiempo de establecimiento un poco más corto que el anterior. Acá es de 0,56 y en este caso es 0,48. Y luego una respuesta subamortiguada. Para la misma función de transferencia, variando la ganancia, distintas respuestas, y ahora con una herramienta que nos permite anticipar cómo va a ser la respuesta. Vamos a cortar acá